Hola, buenos días. Hoy es 27 de abril del año 2026 y vamos a empezar con nuestra sesión clínico-neuropatológica del día de hoy. En esta ocasión van a participar la doctora Aura Valentina Rangel Velázquez, es médica pasante en servicio social en nuestro servicio de neuropatología Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor Jorge Agustín González Almazán, residente de cuarto año de neurocirugía del Hospital Regional Primero de Octubre del ISSSTE. El doctor Jesús Alberto García Estrada, residente de cuarto año de neurocirugía del Centro Médico Nacional del Noroeste del IMSS. Y el doctor Cabrera Medina Salvador, residente de cuarto año de neurocirugía del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Esta es la agenda que tenemos prevista para el día de hoy. Vamos a platicar, le vamos a presentar los datos clínicos y radiológicos, los hallazgos en neuropatología. Vamos a hacer una revisión del tema, el diagnóstico principal y revisión del artículo. Finalmente, tendremos tiempo para algunos comentarios o discusión. Empezamos con los datos clínicos y radiológicos por parte del doctor García Estrada. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación. En este caso, les presentamos a un paciente masculino de 32 años de edad, en este caso sin antecedentes de relevancia para su padecimiento actual. Dentro de su evolución cronológica, el paciente inicia su padecimiento en abril del año 2025 con un cuadro caracterizado por alteraciones del equilibrio, diplopía y una cefalea leve de características holocraniales opresivas y sin otra sintomatología asociada. Evolucionando en agosto y septiembre del 2025 con un síndrome de hipertensión intracraneal. Esto quiere decir que aumentó la cefalea en intensidad y se asoció a náuseas y vómitos de contenido gastroalimentario. Además de esto, se le colocó por dicho motivo una derivación ventrículo-peritoneal y posteriormente es enviado a nuestra unidad. Dentro de la exploración neurológica a su ingreso, el paciente presentaba una oftalmoplejía caracterizada por una parálisis de la mirada vertical del tercer nervio craneal y una retracción palpebral. Asimismo, en el sexto nervio craneal del lado izquierdo presentaba una parálisis de la mirada lateral, alteraciones en la marcha caracterizada por una marcha magnética y papiledema a la exploración del fondo de ojo. Con lo antes mencionado, integramos los siguientes tres diagnósticos sindromáticos. El primero fue un síndrome cefalálgico con banderas rojas, seguido de un síndrome de hipertensión intracraneal y por último un síndrome de Parinaud. Dentro de los estudios de imagen, a su ingreso se le realizó una resonancia magnética de encéfalo. En este caso tenemos la resonancia en un corte sagital en una secuencia T1. Como podemos observar, podemos ver una imagen extraaxial de predominio en la región pineal con una pérdida de la interfaz hacia la parte anterior, hacia la cisterna cuadrigeminal con extensión hacia el cuarto ventrículo. Es de predominio hipointenso en T1 y asimismo en la región eh, de los ventrículos laterales podemos observar estos cambios posquirúrgicos observados por la sonda de derivación ventrículo-peritoneal que se le colocó aquí mismo, donde podemos observar que el catéter proximal se encuentra. Ajá. Perdón por la interrupción, Jesús. Déjame encuadrar nuevamente el... Ahí está, ahora sí. Perdón, Jesús. Adelante. Gracias. Como les mencionaba, en la región de las astas frontales del ventrículo lateral derecho podemos observar estos cambios postquirúrgicos observados por la colocación de la válvula de derivación ventrículo-peritoneal que se encuentra adecuadamente colocado, en este caso el catéter proximal, en el asta frontal del ventrículo lateral derecho. Posteriormente podemos ver su comportamiento en la secuencia T2, donde podemos observar esta imagen, en este caso de un comportamiento aparentemente multiquístico,
y predominantemente sólido en la región de la cisterna cuadrigeminal, de predominio hiperintenso en T2. A la administración del medio de contraste, podemos observar cómo esta imagen tiene una captación heterogénea del mismo, con componentes hipocaptantes y componentes hipercaptantes, sobre todo en la región más rostral de la lesión, como lo podemos observar en esta imagen, y nuevamente en el corte coronal de la misma. En la secuencia de difusión, a su izquierda DWI, a su derecha la ADC, podemos observar que es una imagen con un comportamiento que principalmente no restringe a la difusión, con unas pequeñas áreas que aparentan una restricción intermedia o moderada a la difusión en la parte anterior de la lesión. Y por último tenemos el resumen imagenológico, donde tenemos la secuencia T1, donde se observa la lesión en un corte sagital de predominio en la región de la cisterna cuadrigémina, con extensión hacia caudal, hacia el cuarto ventrículo, de características heterogéneas, principal, con un componente isointenso en la parte rostral y un componente más hipointenso en la parte caudal. En la secuencia T2 podemos observar igual esta heterogeneidad de la lesión, con componentes hiperintensos en la secuencia T2. Y en el FLAIR, de igual manera, a la administración del medio de contraste podemos ver este componente que capta de manera heterogénea, con un componente más hipercaptante en la región rostral y un componente hipocaptante en la región rostral de predominio en el cuarto ventrículo, con la secuencia DWI y ADC respectivamente, con una restricción intermedia a la difusión. El resumen del servicio de radiología fue el siguiente: una legión en la región pineal con efecto de vector sobre el tercer ventrículo mesencéfalo, con aparente pérdida de la interfase con la lámina cuadrigémina, puente y cerebelo, con involucro del margen medial del tentorio, que sugiere una neoplasia de células germinales. Los diámetros de los mismos de la lesión son 62.1 milímetros por 39.2 milímetros por 51.1 milímetros en sus ejes mayores, además de los cambios posquirúrgicos previamente mencionados por la colocación de la válvula de derivación ventrículo peritoneal en el lóbulo frontal derecho, con extremo distal en asta frontal homolateral. Y por último, el abordaje diagnóstico quirúrgico que se le realizó al ser una lesión de predominio en la región pineal, se le realizó únicamente una biopsia guiada por VarioGuide. Perfecto, muchísimas gracias. Les voy a presentar los hallazgos histopatológicos de la lesión. Ahora, ¿me ayudas a darle a que discutamos estos cortes histológicos ahora? Mira, lo que recibimos fueron múltiples fragmentos de tejido. En conjunto midieron 2.3 por 1.4 por 0.4 centímetros. Son irregulares, color café claro, con áreas color café oscuro, casi negro, de aspecto congestivo hemorrágico. Eso fue lo que recibimos, ese fue el espécimen macroscópico. En los cortes histológicos, pues identificamos lo siguiente. Ahora, esta es una foto a aumento de 4 por, es decir, es panorámica. Y como ya lo hemos platicado ahora, esto nos permite ver patrones, cómo se organizan las lesiones. En este caso, correlacionando, pues vemos que es una lesión en la resonancia magnética tumoral. Creo que ahí no hay duda, ¿no? Me refiero a haciendo el ejercicio de lesiones tumorales, infecciosas, inmunitarias, etcétera. Esta radiológicamente creo que podemos decir sin problema que esto es una lesión tumoral. Entonces, en ese sentido, vemos aquí el patrón. Desde este aumento ahora, ¿qué te parece la organización arquitectural de la lesión neoplásica? Parece en mantos. En mantos, sí, sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Mira, aquí hay dos fragmentos primordiales, están organizadas en mantos y mira, esto que se ve aquí, eosinófilo, ¿cómo lo interpretas?
Pues podría ser sangrado, necrosis. Sangrado, sí, 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 a mí me gusta más sangrado, sí, justamente, y lo correlaciono con ese aspecto congestivo que tenía macroscópicamente, sí. Se ven mantos, pero mira, también se logran identificar algunas estructuras lineales como estas que son ahora. Septos fibrovasculares. Septos fibrovasculares exactamente finos, sí, de acuerdo. Vamos a acercarnos ahora para ver la población celular. Y mira, aquí estamos ya podemos aquí definir la población celular. Yo creo que desde este aumento ahora, que es un aumento de 10 podemos identificar dos poblaciones celulares. ¿Cuál es la primera que identificas ahora? Estas células grandes con citoplasma este, vacío Ok. y las células como linfocíticas. Exacto, exactamente así es. Mira, aquí están estas células que dices que son, que se forman estos mantos. Son células, por lo menos yo diría medianas comparado con el tamaño del eritrocito. Aquí tenemos este parámetro de comparación en esta región hemorrágica. Y aquí hay infiltrado linfocitario. Esa es la otra característica. El infiltrado inflamatorio es en parches, hay algunos aleatorios sin agregarse demasiado. Y vamos a cambiar el objetivo ahora para ver ahora las características celulares, particularmente de las células neoplásicas. Interpretamos, por lo tanto, que los linfocitos se ven maduros, es decir, se ven pequeños, maduros, cromatina compacta, hipercromática, no se ven neoplásicos, sino que parecen un componente inflamatorio, reactivo al proceso neoplásico. Y aquí están las células neoplásicas ahora, y yo creo que ahora sí ya las podemos describir en cuanto a su citología. ¿Qué te parecen las células en cuanto a forma, tamaño, características del citoplasma y características del núcleo? Son células medianas con relación a los eritrocitos. Ajá. Tienen un núcleo poligonal de cromatina compacta y el citoplasma se ve claro, probablemente porque está lleno de glucógeno. Ok, pues mira, con respecto, sí, haciendo algunos comentarios sobre lo que acabas de decir, fíjate, dijiste que la cromatina es compacta. Y yo te diría que como que depende. Mira, por ejemplo, checa este núcleo y este núcleo tiene zonas de eucromatina, tiene cromatina también finamente granular y checa el nucleolo prominente que tienen. Esto es algo muy particular en este tipo de neoplasias. Hay algunas que inclusive pueden tener la cromatina hasta vesiculosa por el componente de la eucromatina. La forma, en general así poligonal, yo diría que es en general la célula más que el núcleo y forman esta especie de mosaico, ¿no? Mira, inclusive se hacen evidentes las membranas celulares. Aquí inferimos que están las membranas celulares. Y lo que decías del citoplasma, ahora, estoy de acuerdo, el citoplasma suele ser un poco claro y puede tener glucógeno y a eso se debe la claridad. Pero en algunos casos, mira, por ejemplo, aquí yo considero que es artificio. O sea, como que el citoplasma se retrae y deja este espacio claro, ¿no? Es un fenómeno que vemos en distintas neoplasias, ¿no? Pero bueno, y estoy de acuerdo. Y aquí hay otra característica ahora, mira, aquí, ¿esto qué te parece? Es una mitosis. Es una mitosis, exactamente así es. Ahora, estas células, bueno, ya identificaste las células neoplásicas, ¿no? Ya las describiste. Ahora, el siguiente paso es que digamos a qué estirpe celular tiene diferenciación. Estamos en un tumor del sistema nervioso central y acotando a la localización, si está en la región pineal, pues sin duda pensamos en un tumor del parénquima pineal. Y como sabes, como recuerdas, el parénquima pineal tiene pinealocitos. Y también tiene células de la glía. Entonces, en ese sentido podemos tener un tumor originado a partir de pinealocitos o un tumor originado a partir de células de la glía, es decir, un astrocitoma, lo cual es muy raro, y tumores que no sean propiamente del parénquima, pero que se pueden originar en esa localización, como tumores germinales. Hoy, y ya en circunstancias más raras, pues ahí también se originan ependimomas, que tuviera de diferenciación ependimaria, también ahí se originan meningiomas, recientemente platicamos un quiste epidermoide, etcétera. En este razonamiento, ¿qué posibilidad de diferenciación te parece? ¿Qué tipo de células?
Germinal porque se ven un poco diferenciadas, con núcleo no evidente. Sí, germinal, exactamente. Y lo que te decía ahora, y lo que te decía sobre todo esa cromatina que cuando abunda la eucromatina suele verse vesiculosa, por lo menos podemos decir que es germinal, ¿no? Entonces, germinal. Mira, vamos a ver la siguiente diapositiva. Esto es para mostrar el infiltrado linfocitario que tiene el tumor. En este tumor, este infiltrado linfocitario característicamente suele estar en la periferia de los vasos. Y claro, también puede estar así esparcido aleatoriamente entre las células neoplásicas, como vemos aquí. Aquí podemos ver mejor nuevamente, checa esta cromatina abierta, el nucleolo prominente. Esto es muy de tumores germinales, exactamente así es. Y dentro de los tumores germinales ahora, ahora abrimos la carpeta en nuestra mente de distintos tipos germinales, como por ejemplo teratoma, un tumor del saco vitelino, carcinoma embrionario, germinoma, o un tumor germinal mixto con cualquiera de los componentes que acabo de mencionar. No sé si dije carcinoma embrionario, pero también coriocarcinoma es otro. Y bueno, de todos estos, Aura, ¿qué te parece este tumor? Germinoma por el patrón de dos células. Sí, fíjate que sí. Este infiltrado linfocitario solamente lo tiene el germinoma. Germinoma, exactamente así es. Y este es, ahora lo marcamos para apoyar tu propuesta diagnóstica ahora, aunque tengo que decirte que eso es un diagnóstico de hematoxilina eosinada ahora, ¿eh? Pero bueno, bien vale la pena ilustrarlo y aparte, de acuerdo a los criterios de la OMS, nos invita a que complementemos. Esta es fosfatasa alcalina placentaria ahora. ¿Y qué te parece? ¿Te parece positivo o negativo? Positivo. Positivo, sí, fíjate que no nos salió la mejor inmunomarcación, porque mira, como ves aquí, hay algunas células que pues se ven negativas y aquí pues se salió en el citoplasma, pero como medio trabeculado. La verdad que no es el mejor ejemplo de fosfatasa alcalina placentaria, pero se presentó focal, entonces podríamos decir que fue positivo. Y este es el CD117, también conocido como c-Kit Aura, que pues es un marcador muy importante en este contexto. Este c-Kit, ¿qué te parece? O CD117. Positivo. Positivo. ¿Y te parece positivo en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo? En membrana. En la membrana, exactamente así es. Fíjate cómo se delinea muy bien la membrana. Entonces, este es muy, muy importante. Y vale la pena recordar ahora que este CD117 es un receptor transmembrana con actividad intrínseca tirosina. Eso es algo importante para fines patogénicos. Y este es OC3-4. ¿Qué te parece el OC3-4? Positivo. Positivísimo, ¿verdad? Positivo nuclear. Y sí, y aquí sí estaba en todas las células neoplásicas. Eso ayuda muchísimo para demostrar este inmunofenotipo germinal. Y mira, aprovechamos aquí para ver los linfocitos. Ver los linfocitos son negativos. Entonces ahora pues vamos a integrar la información. Ah, perdón, antes de eso, mira, aquí está el CD45. ¿Qué te parece? Bien. Positivo en los linfocitos, exactamente. Este es un antígeno leucocitario común y esto es simplemente para que contrastemos con el HE y resaltemos este infiltrado linfocitario. Perfecto, ahora entonces te decía que vamos a integrar el collage de inmunohistoquímica. Todo pinta que apoya tu diagnóstico. Y integramos, y se trata de hombre de 32 años. La edad es muy importante en los tumores del sistema nervioso ahora. Y como nos presentó el doctor Jesús, se integró el diagnóstico de síndrome cefalálgico con bandera roja, síndrome de hipertensión intracraneal, síndrome de Parinó. El tumor es un tumor localizado en la región pineal. Y es un tumor muy, muy grande, con crecimiento dorso, caudal, ventral, y especialmente en la porción ventral, como decían los radiólogos, muy probablemente infiltra al mesencéfalo. La neoplasia presenta captación al gadolinio de manera heterogénea. Y en los cortes histológicos, pues vemos esta neoplasia de células germinales con las características que comentaste, células medianas, poliédricas,
con citoplasma retraído, algunos con citoplasma claro. La inmunohistoquímica muestra este perfil OC3, 4, CD107 y fosfatasa alcalina placentaria positivo. El CD45 resalta este infiltrado linfocitario, que esa es una clave morfológica en este tipo de tumores germinales ahora. Entonces, el diagnóstico es un tumor de la región pineal y el diagnóstico es de germinoma. De acuerdísimo ahora. Vamos a ver, el doctor Jorge Agustín González Almazán nos va a platicar sobre el germinoma, al igual que tú. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Como siempre, definiendo el germinoma, un grupo de tumores de células germinales del sistema nervioso central, son una familia de homólogos morfológicos e inmunofenotípicos de las neoplasias de células germinales y gonadales y otras extra neuroaxiales que comparten ciertas características genéticas. A la derecha podemos observar, pues bueno, esta imagen del doctor Rodríguez Florido ya nos comentaron las características morfológicas y bueno, hemos hablado de la familia o del club de los tumores que tienen, que son quísticos con este nódulo y yo podría decir que este tumor pertenece a otro club que sería como el club de los que tienen un patrón oligoide. También así lo mencionan los libros y los artículos. Bueno, ¿cuál es la clasificación de los tumores pediátricos de células germinales? Según la Organización Mundial de la Salud, los va a dividir en tres grupos. El primer grupo van a ser neoplasias germinales no invasivas y van a haber por lo menos dos entidades, una neoplasia de células germinales in situ y un gonodoblastoma. El segundo grupo son tumores de la familia de los germinomas y es donde cae nuestro tema el día de hoy, el germinoma. Y bueno, y tenemos la otra variante que es el disgerminoma. Igualmente, dentro de este grupo tenemos a los seminomas. Y el tercer grupo serían tumores germinales no seminomatosos, en donde se encontrarían el teratoma, síndrome de teratoma de crecimiento, carcinoma embrionario, tumor de saco vitelino, coriocarcinoma y tumores mixtos malignos de células germinales, que son pues, bueno, más agresivos en realidad que el germinoma. La OMS lo define como un tumor maligno de células germinales compuesto por células que se asemejan a las células germinales primordiales. Como criterios diagnósticos esenciales, nos cuenta que debe ser un tumor germinal que contiene células tumorales grandes con características citológicas típicas, las cuales ya se han mencionado, y que, al igual que esto, tienen que tener inmunoreactividad celular AOCT y KIT, membranas generalizadas, como ya igualmente lo comentamos, o ausencia de expresión de 5-metilcitosina, ausencia de expresión de CD30, ausencia de expresión de AFP, inmunoreactividad de hormona económica humana de células gigantes sin citotrofoblásticas y ausencia de otros componentes tumorales de células germinales, o más bien decir, de los otros grupos que ya hemos mencionado. El germinoma en realidad no tiene un grado histológico como otros tumores gliales, según la clasificación de la OMS. Este se va a clasificar como un tumor maligno de células germinales y, como vamos a ver más adelante, tiene un excelente pronóstico por su alta radiosensibilidad. Ahora bien, hablando sobre las características clínicas, bueno, como todos los tumores del sistema nervioso central, este tumor se va a comportar según la localización que tenga. El 80-90% de estos tumores de células germinales van a estar en la línea media. Más adelante vamos a hablar sobre la génesis de esos tumores. Y van a estar principalmente en la región pineal, el compartimiento supracelular, los ganglios basales, el tálamo y pueden haber lesiones periventriculares difusas. En el cerebelo igualmente se puede presentar, en la fosa posterior y la médula espinal. Pueden comportarse con hidrocefalia porque van a estar haciendo una alteración en la comunicación entre los compartimientos ventriculares, hipertensión intracraneal secundaria, un síndrome de Parinaud, el síndrome de Parinaud principalmente por alteración en una localización pineal por compresión del mesencéfalo dorsal. El síndrome de Parinaud tiene una tetrada muy característica, que es alteración de la o parálisis de la mirada vertical por alteración del fascículo longitudinal medial, tiene una retracción palpebral o ojos grandes, una pupila Darby Robinson y igualmente tienen nistagmus
la principal tetrada de esto. La pupila de Alger-Robinson, como podemos ver en la derecha, va a ser una alteración al reflejo fotomotor. Esto por alteración de los núcleos pretectales. Recordemos un poco de la fisiología de esto. El tercer par craneal pues recibe la información y al integrarlo en los núcleos pretectales, pues no va a ser una adecuada integración con el núcleo de Dinger-Westphal. Entonces, pues va a haber una alteración en el fotomotor. Sin embargo, el reflejo de convergencia va a estar totalmente conservado porque este no hace una integración en los núcleos pretectales. Este va directamente al núcleo parasimpático de Diller-Westphal y bueno, hace la convergencia. Puede tener alteraciones visuales por alteración por la localización, principalmente supracelular. Puede cursar con diabetes insípida, igualmente en localizaciones supracelares, retraso del crecimiento, igualmente por alteración hipotalámica, retraso de la maduración sexual y pubertad precoz. ¿Cuál va a ser la génesis de estos tumores? Va a ser, nos lo dice la OMS, activación de las vías MAP-kinasa y o AKT-mTOR, KIT, RAS y la amplificación del isocromosoma 12p. Tenemos un poco de controversia entre esto de la metilación. Este tumor no es característico como una alteración de la metilación. Sin embargo, en algunos artículos que leímos, encontramos que había o se describió una baja metilación del ADN en todo el genoma, lo que hacía es que, digamos, que desprotegía, por así decirlo, el ADN y hacía que tuviera una inestabilidad cromosómica y tuviera un comportamiento tumoral. Igualmente, alteraciones de la vía MAP-kinasa y PI3K. Ahora, esta imagen es solamente para esquematizar esto. Podemos encontrar en la línea de las X la baja metilación que tienen esos tumores de células germinales. Y más adelante, como vamos a comentar, pues existe células germinales primordiales con una migración anómala. ¿Qué es lo que van a hacer cada uno de estos componentes? Pues bueno, la alteración KIT va a evitar la apoptosis y le va a dar este metabolismo tumoral. La alteración de la maxinasa y o AKT-mTOR le va a dar características de crecimiento anómalo, así como de metabolismo anómalo y esta proliferación celular con su comportamiento tumoral. Y la disminución de la metilación del ADN nos va a dar inestabilidad cromosómica, así como un comportamiento de las células tumorales. Entonces podemos deducir que esta patología, el germinoma, tiene pues, bueno, una triada clave que es la disminución de la metilación, inestabilidad cromosómica y una activación anómala de la MAP-kinasa y PI3K-mTOR. Ok, vamos a hablar sobre la patogénesis del germinoma. El germinoma va a ser un homólogo equivalente intracraneal del seminoma en el testículo y el disgerminoma en el ovario, así que van a tener la misma célula de origen, que son las células germinales progenitoras. Y estas se van a desarrollar en el saco vitelino y en la séptima semana de gestación van a migrar hacia la cresta gonadal, que es donde se van a diferenciar a células sexuales. Pero algunas células no van a poder escapar van a seguir migrando por las aferencias nerviosas por la línea media y se van a localizar en nichos anómalos que puede estar en eh, mediastino, timo y en la línea media del cerebro. Estos nichos, por ejemplo, de manera normal en la cresta gonadal, van a fomentar van a van a producir KIT ligando y van a activar a KIT, que es una proteína transmembranal quinasa, pero bueno. Eh, Al activarla, pues van a aumentar la proliferación celular y la mitosis y la supervivencia celular. Las células que promueven este microambiente en el testículo son las células de Sertoli y en el ovario las células de la granulosa. En estos nichos anómalos, en el mediastino van a ser las células, no se sabe todavía, y en el timo van a ser las células tímicas epiteliales. Y en el sistema nervioso central todavía no se conoce cuáles son estas células que producen KIT ligando. Pero pues estas células van a producir un ambiente favorable para la proliferación celular y van aparte, condicionar la reprogramación de estas células germinales a células neoplásicas.
Y pues vamos a ver, esta tabla de aquí divide a los tumores de células germinales en 7 tipos, dependiendo su célula de origen. Tenemos aquí la blastómera, la célula progenitoria temprana, la célula germinal progenitora tardía, la espermatogonia, el ovocito vacío y la célula somática. Vamos a ver que vamos a centrarnos en la célula progenitoria tardía, que es de donde que es la célula de origen de los seminomas y de nuestro homólogo, que es los germinomas en el sistema nervioso central. Vamos a ver que la reprogramación celular consta en la activación del gen TSPY y la expresión de OCT4, que es un factor de transcripción a favor de la pluripotencialidad de la célula. Entonces, esto va a hacer que aumente la proliferación celular, va a inhibir la apoptosis y va a transformar nuestra célula eh, germinal progenitora tardía en una célula seminomatosa, que son estas características del seminoma. Aparte, vamos a tener la inhibición del BMP y el OCT4 va a cambiar de colaborar con SOX17 a SOX2. SOX17 y BMP son los que comprometen a la célula hacia un linaje germinal. Y al perderlos, pues estas van a ser menos diferenciadas y pueden evolucionar hasta un carcinoma embrionario. Vamos a tener muchas otras alteraciones, como por ejemplo el estado de hipometilación general, que son las células germinales progenitoras son hipometiladas normalmente, y esto les da una inestabilidad genética. Un microambiente característico del alto infiltrado linfocitario, que ahorita vamos a ver. Y aparte tenemos otras alteraciones genéticas, sobre todo de lesiones como del brazo corto del cromosoma 1, 12, X y 13. Y aparte la activación de dos vías. Pues, normalmente solo el 40% de los germinomas tienen mutación en KIT, en este receptor transmembranal, pero en todos va a estar sobreexpresado. Entonces, al activarse, activa RAS, RAS activa la vía de la MAP quinasa, pero aparte también activa RAF, MEK y ERK, que entra a la célula y empieza a hacer factores de transcripción y promueve la proliferación. Entonces, tenemos proliferación y activación de la vía MAP quinasa. Muy bien, entonces ahora continuando con las características en los estudios de gabinete. En la tomografía estas van a ser las características, va a ser una lesión hiperdensa o isointensa respecto al parénquima, va a tener un realce intenso y relativamente homogéneo, puede cursar con hidrocefalia, así como hipertensión intracraneal, y las calcificaciones generalmente asociadas con la hemorragia y la necrosis son bajas en este tipo de tumores. Se pueden encontrar más en teratomas, esas distribuciones más heterogéneas, así como las calcificaciones generalmente están relacionadas a un tumor, digamos, de peor pronóstico que el germinoma. En la resonancia magnética, la ponderación T1, vamos a tener características de una lesión isointensa y o hipointensa, heterogénea, como podemos ver en este corte sagital en una ponderación T1. En T2 podemos observar que se va a ver una lesión isointensa o hiperintensa, heterogénea igualmente. Pueden tener características con localizaciones quísticas, aunado a hidrocefalia. Podemos ver un poco en esa imagen un corte T2 axial con edema hidrostático. Igualmente en el FLAIR podemos observar con mayor claridad este edema, así como la lesión que se va a caracterizar por ser hipertensa. En la difusión va a tener una restricción a la difusión con aumento del DWI y disminución del ADC, en esa contraparte. Y el T1 con gadolinio, pues van a ser una lesión heterogénea con realce intenso y homogéneo. Se puede observar discreto edema perilesional, edema hidrostático periventricular, así como un pico de colina y disminución del N-acetil aspartato con disminución de la viabilidad neuronal. Esto en cuanto a las características en su resonancia magnética. Ahora bien, el aspecto macroscópico, podemos observar un corte coronal a nivel de los ventrículos laterales y el el asta occipital. Igualmente podemos observar el cuerpo calloso, esa tomada directamente de la página de la OMS.
Son neoplasias sólidas, blancas, amarillentas, blandas, friables, con cambios quísticos focales, circunscritas, y pueden tener hemorragia, aunque ya les comenté que puede ser raro, así como necrosis. Son poco frecuentes en este tipo de tumores germinomatosos que se pueden encontrar más en coriocarcinomas o en teratomas. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la morfología, que estas van a tener células de medianas a grandes con citoplasma claro, núcleo poligonal y cromatina abierta. Y este de aquí es un extendido citológico, cortesía del doctor Marco Rodríguez Florido, donde podemos ver estas células de citoplasma claro, núcleo poligonal y este infiltrado linfocitario. El estroma característico va a tener un patrón de dos células, que va a ser estas células grandes con citoplasma claro y van a estar rodeadas de un infiltrado linfocitario. Este infiltrado linfocitario aparte puede simular granulomas, los cuales van a estar en el 50% de los casos. Como habíamos hablado antes, este microambiente de células linfocitarias tiene que ver en el pronóstico de los pacientes, ya que se ha visto que un mayor infiltrado linfocitario se asocia a un mejor pronóstico. Pero lo malo es que el 90% de las células tumorales tienen una expresión del eje PD1-PDL, así que los hace inmunes a esta respuesta inmunitaria, pero igual sigue siendo de buen pronóstico. Y pues aquí tenemos en la imagen de abajo tenemos igual este patrón de células poligonales como en mosaico y con un infiltrado linfocitario entre las células grandes, cerca de los septos vasculares, fibrovasculares, como por ejemplo aquí. En esta imagen de aquí podemos ver los granulomas o la inflamación granulomatosa con estas células epitelioides y este centro todavía no es necrótico, pero se va acercando. Aparte, podemos tener otros elementos de sincitotrofoblásticos que remarcan que estas células pueden hacer linajes extraembrionarios porque están poco diferenciadas. Y pues estas van a ser las células gigantes sincitotrofoblásticas. Es esta de acá que pues tienen un citoplasma abundante o sinófilo y son positivas a la hormona gonadotropina coriónica humana y al lactógeno placentario. Y pues estas son importantes porque elevan la gonadotropina coriónica humana en el líquido cefalorraquídeo y en el tumor en general. Y pues se asocian a un curso ligeramente más agresivo. Otros hallazgos variables pueden ser las mitosis y la necrosis es rara. Y pues aquí tenemos las células sincitotrofoblásticas, multinucleadas con sede de citoplasma sinófilo. Ahora vamos a ver el perfil inmunohistoquímico. Como ya vimos, todos tienen sobreexpresión de KIT, así que pues va a tener positividad a CD117 en la membrana de Golgi y OCT4 nuclear, que pues vimos que OCT4 es un gen de transcripción a favor de la pluripotencialidad de la célula. Vamos a tener D240 positivo a veces, bueno, sí es de D240 positivo, pero no es específico, es para células poco diferenciadas en general. Y las células del citotrofoblástico también van a ser positivas a hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Cuáles van a ser negativos? CD30 porque esto ya no se orienta a un carcinoma embrionario porque es aún más poco diferenciado. El alfa-fetoproteína que solo se ve en el tumor de saco vitelino y la 5-metilcinosina también está ausente porque está hipometilado todo el tumor. Y variables y no específicos también de células poco diferenciadas está PLAP, SAL4, NANOG y LIM28A. Muy bien, ahora entonces para terminar revisión del tema, hablando del tratamiento, hablaremos sobre el pretratamiento, qué es lo que tenemos que tipificar. Antes de iniciar el tratamiento se tiene o se recomienda la medición de marcadores tumorales, alfa-fetoproteína y la gonadotropina crónica humana,
tanto sérica como en líquido cefalorraquídeo. Elevaciones altas orientan a otras entidades diferentes a tumores germinales o germinoma. Los principios generales del tratamiento, pues bueno, es un tumor radiosensible. La cirugía no es el tratamiento principal. Las indicaciones de cirugía solamente se han limitado a biopsias diagnósticas o al manejo de la hidrocefalia con colocación de válvulas de derivación ventrículo-peritoneal o ventriculostomías, en lo que se realiza un manejo radioquimioterapéutico. Eh, la radioterapia es el tratamiento histórico estándar, tiene pues una muy buena respuesta a la radioterapia. Generalmente esta modalidad debe ser dirigida a radiación cráneoespinal o a una radiación focal ventricular con un control tumoral de hasta el 90%. La terapia bimodal con quimioterapia y radioterapia, bueno, ha tenido una excelente tasa de supervivencia, por arriba del 90%, y esta debe estar dirigida principalmente al sistema ventricular y a la lesión primaria. Se han hecho estudios en donde se ha observado principalmente que una resección total acompañada de una radioterapia combinada, pues bueno, tiene una menor tasa de recidiva y una mayor tasa de supervivencia, no encontrando con un contraste con frente a una cirugía estereotáctica con una resección parcial así como una radioterapia sola, tiene una mayor tasa de recidiva y de una resección subtotal. El germinoma, bueno, tiene un pronóstico excelente en realidad. Ya hablamos que la cirugía no es la terapia dirigida, tiene alta sensibilidad a radioterapia y quimioterapia, con una supervivencia de 5 años hasta el 90% y de 10 años de mayor del 90%. El germinoma puro tiene un buen pronóstico cuando es una enfermedad localizada, sin diseminación al momento del diagnóstico y una respuesta completa al tratamiento. El tratamiento debe ser completo, radioterapia, quimioterapia y, si es posible, una citorreducción quirúrgica. Hablando del pronóstico, bueno, cuando se tiene mal pronóstico, cuando tienen localizaciones atípicas, como un ejemplo el artículo del doctor Navarro Benebra, así como el doctor Rodríguez Frido, un germinoma talámico que es una localización extraña, en realidad muy, muy rara, en los ganglios basales, en el tálamo, cuando encontramos una enfermedad diseminada por líquido cefalorraquídeo positivo a los marcadores tumorales, que tienen inestabilidad cromosómica, comprobado por metilación, una baja metilación del ADN, tumores grandes, como podemos ver en nuestro caso y elevación de marcadores tumorales. Esos serían marcadores de mal pronóstico. Solamente para terminar, comentarios. Este tumor tiene una muy buena radiosensibilidad. La cirugía, en realidad, en los artículos y los libros que se puede leer de este tema, no es la terapia habitual, pero sin embargo, como adyuvante con la radioterapia y quimioterapia, hace que la tasa de supervivencia sea por mayor del 90%. Entonces, ese sería como el mensaje para tomar a casa. Muchas gracias. Ahora el doctor Cabrera Medina Salvador nos va a platicar un artículo de revisión a propósito del tema. Bueno, vamos a ver este artículo de revisión de las células germinales y otros tumores en la diferenciación del desarrollo sexual. Como parte de la introducción, bueno, de estos estas alteraciones en el desarrollo sexual se presentan en uno de cada 3.500 recién nacidos. Se presentan como tumores heterogéneos derivados de las células de la línea germinal y tienen dos picos de incidencia. El primer pico es en la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 4 años, y el segundo pico es en la adolescencia. Obviamente por lo que ya comentaron, el sitio de presentación, gonadal y extragonadal. La parte gonadal es por la migración de la línea media y los sitios de localización o de presentación son sacrococcigio, retroperitoneal, mediastínico, cervical e intracraneal. La mayor, mm, perdón, la mayor, ¿la cierro? Sí, ciérrale. No, no, no. No. Mm, Gracias. Ok. No, lo vamos a bajar ahí. Perdón, la mayor propensión del desarrollo de tumores de células germinales es por alteración. Perdón, es que algo se movió y Sí, es que estamos. yo creo que la doctora agarró, ¿no?
No, no sé. ¿Perdón? Yo lo intenté. Ahí. No sé. Perdón, es que cambiaron. Mm, Más. Sí, exacto, sí, no se ve, permítanme, es que algo pasó que se cambió la función de la pantalla, denme un segundo. Mm, bueno, listo, ahora sí, ahora sí ya se ve. Adelante, adelante. Bueno, entonces comentábamos que estos tipos de tumores de células germinales, la principal presencia es la diferenciación la diferencia en el desarrollo sexual. El inicio es a partir de la sexta, octava semana de gestación. A partir de la novena semana de gestación, ya la cresta germinal nos va a dar el fenotipo femenino y masculino. Y tenemos marcadores de inmunohistoquímica para identificar los núcleos de las células germinales, como el SAL4 y para identificar las células germinales inmaduras y o neoplásicas es el OCT4, también conocido como POUF5. Y ahora ya no quiere avanzar. No, a ver, no toques nada. Eh, Ahí está. Bueno, como parte de la clasificación, tenemos los tumores seminomatosos, que son semejantes a las células germinales embrionarias. Y la designación va a estar por el tipo o por la ubicación a nivel testicular, ovárico o extragonadal. Y los tumores no seminomatosos son los tumores del saco vitelino, que son malignos, son más frecuentes en pediátricos. El coriocarcinoma, que son raros, son con una diferenciación trofoblástica, el carcinoma embrionario, que se presenta en células indiferenciadas parecidas a las células germinales, y el teratoma, que son tejidos derivados de las tres capas embrionarias, y cuando se incluye el neuroectodermo o neuroepitelio, es un teratoma inmaduro. Los factores de riesgo, hay dos hipótesis: la reprogramación celular en etapas omnipotentes, totipotentes o pluripotenciales, el fracaso de las células germinales potenciales, pero a pesar de estas hipótesis, la falla de los factores para mantener los fenotipos específicos de la línea germinal, la apoptosis insuficiente, el grado de desarrollo y la función gonadal son los factores más encontrados. También, obviamente, dependiendo de la altura en que se encuentre la gónada, va a ser un factor de riesgo, siendo mayor el nivel abdominal y menor el nivel inguinal o escrotal. La presencia del gonodoblastoma, sobre todo en el cromosoma Y, que sintetiza la proteína específica TSPY, también es un factor de riesgo para este tipo de tumores. La expresión anormal de los marcadores embrionarios, como ya habíamos comentado, el OCT3/4, en la lámina tumoral en la lámina basal, perdón, del túbulo seminífero. Y los trastornos cromosómicos que se encontraron en este artículo fueron el síndrome de Turner, con un cariotipo 45X, caracterizado por talla baja, enfermedad cardíaca congénita, cuello alado, que representa una asociación a tumores germinales de riesgo bajo, pero aumentando el riesgo de gonodoblastoma y disgerminoma, sobre todo si se asocian alteraciones en el cromosoma Y. El carotipo 45X, 46XY, que es una disgenesia gonadal mixta, se caracteriza por genitales asimétricos y testículos
disgenéticos, tiene un alto riesgo de neoplasias de células germinales in situ, también de gonadoblastoma, seminoma o disgerminoma. El síndrome de Klinefelter con su cariotipo 47XXY, que se caracteriza por testículos pequeños, infertilidad, alteraciones en el comportamiento, es el que tiene mayor riesgo de tumores de células germinales mediastínicos, tanto teratoma, germinoma y tumores del sistema nervioso central. Los trastornos testiculares son poco comunes y se asocian a gonadoblastomas y disgerminomas. El síndrome de Schweller, perdón, o una disgenesia gonadal completa, 46XY, tiene alto riesgo de gonadoblastomas, seminomas y disgerminomas. Frazier en su variante WT1 y Dennis Drash en su variante WT1 asociados a alteraciones renales, tiene alto y bajo riesgo de gonadoblastomas. Y la insensibilidad completa a andrógenos tiene un riesgo bajo. La presencia de los síndromes de los conductos mullerianos tiene un riesgo intermedio de presentación, sobre todo de tumores del seminoma testicular. Y la hiperplasia suprarrenal congénita desarrolla tumores de células germinales de forma inusual. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Nada más, a propósito de este artículo, quisimos compartirlo porque es un artículo muy bonito del doctor Reyes Mújica, Miguel Reyes, quien, si no me equivoco, radica en Pittsburgh. Y digo, si no me equivoco, porque sé que recientemente cambió su lugar de residencia y trabajo. Pero bueno, el doctor Miguel Reyes es un líder mundial en patología pediátrica. Es un patólogo pediatra mexicano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y del Hospital General de México. Y bueno, este artículo alguna vez vino a México, bueno, viene él con mucha frecuencia y lo presentó en un congreso en Guadalajara. Ya no me acuerdo si del Colegio y Asociación Mexicana de Patólogos o de la Federación, pero ahí es donde tuvimos el gusto de escucharlo. Y bueno, para cerrar, presentamos este caso de germinoma. Retomando un poco la información que nos compartieron los doctores y la doctora Aura, pues es un germinoma. El doctor Almazán comentó que son de muy buen pronóstico y que son radiosensibles, y por supuesto que eso es cierto. Em, el pequeño detalle es que en este caso, particularmente, es un tumor de gran tamaño. El mismo doctor Almazán nos comentó que es un factor de riesgo a propósito de recidiva y de disminución en la respuesta al tratamiento. Como ven, la carga tumoral es muy, muy, muy importante. Al parecer invade también al mesencéfalo, entonces eso yo diría que esperaríamos recidiva del tumor. Estaría en discusión, yo creo que en una mesa de profesionistas, especialmente en el equipo quirúrgico, si en un tumor como este valdría la pena intentar resección. Además, no solamente la biopsia, yo creo que eso es un tópico a discutir en las mesas de especialistas de tumores del sistema nervioso, porque aunque sea radiosensible, insisto, por el tumor, yo diría que la posibilidad de que recidive aumenta. A propósito de ello, también vale la pena comentar que estos tumores son de los pocos que tienen indicación total de estudios transoperatorios. En la región pineal es muy, muy importante y especialmente en adultos jóvenes, porque si en el estudio transoperatorio informamos germinoma, el neurocirujano puede terminar la cirugía, tomar a lo mejor un par de muestras más a propósito de la inmunohistoquímica, pero los tumores de la región pineal son, yo diría, indicaciones de estudio transoperatorio por esta posibilidad diagnóstica. Y retomando también lo que comentó el doctor Almazán a propósito, al inicio nos puso un cuadro de la clasificación de los tumores germinales y como pudieron ver, decían pediátricos. Hay que tomar en cuenta que sí los vemos con bastante frecuencia en pediatría, pero no es inusual, no es infrecuente que los veamos en adultos como es este caso, y bien vale la pena siempre tenerlo en cuenta. Muy bien, bueno, pues este es el caso. Esperemos que les haya gustado y nos reconectamos el próximo lunes. Y
Perfecto, muy bien. El doctor Gabriel Mandujano, un gusto verlo y nos vemos en el Congreso, que va a ser todo un éxito, estoy seguro, doctor Mandujano. Muchas gracias, doctora.